Hola chicos, saludos. Estaremos desarrollando lo que son los productos notables aplicando el cuadrado de la suma de dos cantidades. Recuerden que el cuadrado de la suma de dos cantidades, a más b al cuadrado, es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Bueno, tenemos un ejemplo con términos algebraicos. Recuerden que en este caso son términos que contienen variables. Anteriormente se les había explicado los productos notables pero con números enteros. ¿Qué quiere decir con números enteros? Que estos solo eran positivos, negativos y no contenían variables. En este caso sí hay términos algebraicos. Entonces, para este caso vamos a tener que visualizar, muchachos, quién es A, quién es B. En este caso tienen que ser dos cantidades. La primera cantidad es A y la segunda cantidad es B. Bueno, ¿quién es A? A es igual a 3X. ¿Quién es B? Y. Entonces, la estructura que nosotros tenemos, muchachos, es esta, la que está del lado izquierdo. Entonces, vamos a desarrollar lo que me dice el lado derecho. Entonces, como en este caso ya sé cuánto vale A es igual a 3X y B es igual a cuánto, muchachos, a Y está positiva. Entonces, vamos a sustituirlo en la expresión que está del lado derecho. Me dice A al cuadrado, pero ¿cuánto vale A, chicos? 3X. Entonces, vamos a escribir 3X al cuadrado. Luego, ¿qué dice la ecuación? Más el doble, entonces más 2 multiplicado por A y por B, pero ¿cuánto vale A, chicos? 3X, entonces 3X multiplicado por B, que B es igual a ¿cuánto? A Y. Ahora seguimos la ecuación que nos dice el cuadrado de la segunda cantidad. Observan que todos son positivos los términos, miren, más y más. ¿Por qué razón? Porque es el cuadrado de la suma. Entonces, cuando es suma de dos cantidades, todos los términos son positivos del lado derecho. Entonces, continuamos. Vamos aquí, chicos, por el tercer término. El cuadrado de la segunda cantidad, entonces sería más B. ¿Pero cuánto vale B? Dijimos Y. Entonces, Y al cuadrado. Ahora solo vamos a ir desarrollando esa potencia. Tenemos 3X al cuadrado, entonces como que afecte tanto al coeficiente y a la parte literal, en este caso a la variable. 2 veces multiplicado 3, eso da 3 por 3, 9. 2 veces multiplicado X, eso da X al cuadrado, o simplemente multiplicamos los exponentes. ¿Qué exponente tiene X, muchachos? 1. Entonces el 1 es multiplicado por 2 y me queda 2. ¿Qué propiedad me justifica que multiplique los exponentes de la parte literal con el exponente que es afectado con la parte que está dentro como base? Bueno, ¿qué propiedad? Aquí se las voy a escribir. Potencia de una potencia. Cuando tenemos una potencia adentro afectado con un exponente afuera, entonces eso implica que los exponentes se multiplican. Entonces es la que vamos a utilizar en los productos notables. Ahora vamos a multiplicar el doble de la primera por la segunda cantidad. ¿Qué quiere decir? Estos tres términos. Primero el número por el término. 2 por 3 es 6. Ahora la parte literal, X por Y, eso da XY. Ahora seguimos resolviendo la potencia, Y al cuadrado, pero ¿qué exponente tiene Y? 1. Entonces 1 por 2 es 2, por ende me queda Y al cuadrado. Ahora observemos si estos términos son reducibles. Observemos que no, ¿verdad? No son reducibles. ¿Está ordenado el polinomio resultante? Sí. Entonces esta sería la respuesta de este binomio al cuadrado aplicando productos notables, en este caso cuando es cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poco complejo. Si ustedes observan,
las dos cantidades que están dentro ya no es tan sencilla como el ejemplo 1, sino esta parte literal contiene más variable y exponente. Entonces, que vamos a utilizar la misma ecuación, el cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Por qué razón? Porque este es A y este es B, y entre en medio de esos dos términos sigue siendo suma, entonces es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Vamos a desarrollar lo que me dice el lado derecho de la ecuación, cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces aquí decimos cuánto vale A. ¿Cuánto vale A, muchachos? 3AZ cuadrado. ¿Cuánto vale B? B es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces ahora vamos a sustituir en la ecuación que nos dice que es el cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es A. Entonces me va a quedar 3AZ cuadrado elevado al cuadrado. Luego, ¿qué dice? Más el doble de A por B. Entonces escribimos más 2. ¿Cuánto vale A? 3AZ cuadrado por B, que en este caso B es igual a ¿cuánto? A 2. Luego, ¿qué dice la ecuación? Más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Pero cuál es la segunda cantidad? B. Entonces B es igual a 2 al cuadrado. Ahora vamos a resolver esa potencia, muchachos. Primero la potencia y luego el producto que está en medio, que sería el doble de la primera por la segunda cantidad. Entonces, recuerden que el exponente afecta tanto al coeficiente como a cada una de las variables que están dentro. Entonces, 2 veces multiplicado 3, eso da 9. Ahora recuerden que aquí utilizamos propiedades de la potenciación, potencia de una potencia, donde los exponentes se multiplican con el que está afuera, es decir, 1 por 2 es 2, aquí me queda A cuadrado, y aquí Z me queda 2 por 2 es 4. Vamos a continuar desarrollando el producto. Primero el número por el coeficiente o el término, 2 por 3 es 6. 2 por 3 es 6, por 2 es 12. Aquí directamente se pueden multiplicar estos tres términos. 2 por 3 es 6, por 2 12. ¿Qué me queda? Se conserva la parte literal, la misma parte, porque estamos multiplicando un número, dos números por un término. Vamos a continuar desarrollando dicha potencia, 2 al cuadrado, entonces sería multiplicar 2 veces la base, es decir, 2 por 2 es 4. Observemos, muchachos, si ese polinomio, esos términos que han resultado aplicando productos notables se pueden simplificar. Es decir, si hay términos semejantes se realiza, si no queda indicado el polinomio ordenado alfabéticamente y la forma ya sea ascendente o descendente. Observemos si el polinomio está ordenado, sí, ¿verdad? Entonces, por ende, esta sería la respuesta al aplicar productos notables del cuadrado de la suma de dos cantidades. Pasemos a otro ejemplo, a un tercer ejemplo. Observemos que en este cuadrado de la suma de dos cantidades, la primera cantidad, el coeficiente es un número racional. ¿Qué quiere decir un número racional? Es un número fraccionario. Entonces eso no implica, vamos a utilizar una de las propiedades de la potenciación en este caso para poder efectuar esta multiplicación cuando tengamos fracciones. Bueno, entonces ya sabemos quién es A, muchachos. ¿Cuánto vale A? A simple vista se observa que A es igual a menos 3/5 m al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Bueno, B es igual a un n al cubo. Recuerden que aquí está un 1, entonces B es igual a n al cubo. Ahora vamos a sustituir en la ecuación de productos notables que me dice que es el cuadrado de la primera cantidad. Pero ¿quién es la primera cantidad, muchachos? A. Entonces me va a quedar como menos 3/5
m al cuadrado, observen, menos 3 quintos m al cuadrado elevado al cuadrado. Luego que dice más el doble de a por b, pero ¿cuánto vale a, muchachos? Menos 3 quintos m cuadrado, menos 3 quintos m al cuadrado, multiplicado por b, que en este caso b, ¿cuánto vale? N al cubo. Entonces sustituimos. Ahora que sigue, más, que dice, más el cuadrado de la segunda cantidad, que la segunda cantidad representa a n al cubo. Entonces aquí me queda n al cubo elevado al cuadrado. Observen que solo lo que hacemos es sustituir el valor de la primera cantidad y la segunda cantidad en ecuación del cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces vamos a desarrollar esas potencias y luego el producto. Entonces vamos a multiplicar 2 veces menos 3 quintos. Es decir, que esto es igual a multiplicar 2 veces el numerador y 2 veces el denominador. Es decir, 2 veces multiplicado el signo menos, queda positivo. O recuerden que si el exponente es un número par y la base es negativa, la respuesta será positiva. Ahora, 2 veces multiplicamos el 3, sería 3 por 3 es 9, sobre 2 veces multiplicamos el denominador 5, es decir, 5 por 5, 25. Ahora multiplicamos exponente aplicando la propiedad de potencia, potencia de una potencia, es decir, m, y 2 por 2 es 4. Entonces me queda 9 sobre 25, m a la cuarta. Observemos si esta fracción es reducible. No, ¿verdad? No es reducible porque el 9 tiene tercera y el 25 tiene quinta, por ende no lo podemos seguir reduciendo. Ahora multiplicamos estos tres términos, chicos. 2 por menos 3 quintos m al cuadrado por n al cubo. Recuerden que aquí hay un 1. Entonces 2 por menos 3 quintos, bueno, este 2 lo vamos a convertir a fracción agregándole el 1. Y recuerden que las fracciones se multiplican numeradores y denominadores. Entonces sería más por menos, menos 2 por 3, 6, sobre 1 por 5, 5. Entonces, al multiplicar menos 6 quintos por el 1 que está aquí, muchachos, me da lo mismo. Por ende, omito el 1 que está como coeficiente de este término n al cubo. Luego de multiplicar, observen que tenemos parte literal. Entonces vamos a multiplicar m al cuadrado por n al cubo. Recuerden que estas van a quedar indicados. ¿Por qué razón? Porque solo se suman los exponentes cuando tienen la misma base. Ahora vamos a desarrollar la siguiente potencia, n al cubo. Recuerden que utilizando la propiedad potencia de una potencia nos queda como n a la 6. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Observemos si en este caso el polinomio es reducible. No, observemos que no hay términos semejantes, por ende ahí queda indicado. Esta sería la respuesta al aplicar productos notables en estos dos términos que son un binomio al cuadrado. Vamos a ver un cuarto ejemplo, pero observen que tanto la primera cantidad como la segunda cantidad, en este caso, observemos que lo que está dentro de los paréntesis, si ustedes gustan pueden ordenarlo, si no al final pueden ordenar a la hora de aplicar productos notables, pero en este caso no implica, ¿verdad?, que tomemos como el término independiente a 15 como la primera cantidad y a elevado a la 3b más 1 como la segunda cantidad. En este caso lo voy a dejar así indicado a cómo está. Al final lo voy a ordenar. Pero si ya me queda ordenado de forma
ascendente o descendente, ¿verdad? Eso no implica. Recuerden que los polinomios pueden ordenarse de dos formas, ascendente o descendente. En este caso lo voy a dejar así como está. Voy a tomar que A es igual a 15 y B es igual a elevado a la 3B más 1. Recuerden que este exponente, como contiene términos con variable y términos independientes, a estos exponentes se le llaman exponentes literales. Por ende, vamos a indicar cuánto vale A. A es igual a 15, B es igual a la 3B más 1. Es un exponente literal. Entonces, vamos a sustituir estos valores en la ecuación de productos notables, donde me dice que es el cuadrado de la primera cantidad. En este caso, la primera cantidad es A, que A es igual a 15 elevado al cuadrado. Ahora me dice el doble de la primera por la segunda, pero ¿cuánto vale la primera? Vale 15 y la segunda es igual a elevado a la 3B más 1 más, recuerden que más el cuadrado de la segunda cantidad, que sigue siendo B, que en este caso sería A la 3B más 1 elevado al cuadrado. Observen que solo lo que hicimos fue sustituirlo en la ecuación del cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora vamos a desarrollar dicho producto. Entonces, primero la potencia. Recuerden que la potencia sería 15 al cuadrado, es decir, multiplicar ¿cuántas veces el 15, muchachos? 2 veces. Entonces ustedes hacen los cálculos. Aquí sería 5 por 5, 25, van 2, 5 por 1, 5, más 2, 7, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Sumamos 5, 7 más 5 es 12, va 1 y 1 más 1 es 12. Entonces al multiplicar 15 por 15, chicos, queda 225. Ahora más, vamos a multiplicar, en este caso, estos tres términos, dos números por un término. 2 por 15 es 30, por el 1 que está aquí sigue siendo 30. Ahora la parte literal va a quedar indicada. Recuerden que estamos multiplicando dos números por un término. Ahora vamos a desarrollar la potencia que está indicada como el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí como es 1, por ende va a quedar siempre 1, 2 veces multiplicado el 1 va a dar 1, ¿verdad? Entonces 2 veces, en este caso, multiplicado a la 3b más 1 me va a quedar a la 6b, porque recuerden que multiplicaríamos 3 por 2, 6b, más, bueno, más, recuerden que el más como exponente, 1 por 2, eso daría 2. Entonces, ¿cómo me queda, muchachos? Como a la 6b más 2. Recuerden que no estamos, aquí en este caso estamos aplicando potencia de una potencia. 3 por 2, 6. En este caso, es como que aquí, miren, es como que multipliquemos 2 veces el a la 3b más 1. Entonces aquí observen, miren, a la 3b más 1 multiplicado 2 veces. Entonces los exponentes se sumarían. Recuerden que para la multiplicación los exponentes se suman, es decir, 3b más 3b, eso da 6b, y 1 más 1, eso da 2. Entonces de ahí parte lo que es el resultado de a elevado a la 6b más 2. De ahí sale, ¿verdad?, de multiplicar 2 veces a la 3b más 1. Entonces hay diferentes formas de desarrollar esto, ¿verdad?, ya sea aplicando potencia de una potencia o efectuando el producto, tantas veces me lo diga el exponente. Recordando que para la multiplicación los exponentes se suman de las bases que sean iguales, como en este caso que a y a representan a base, entonces podemos sumar dicho exponente.
tomando en cuenta que si son exponentes literales tenemos que buscar términos semejantes. 3b más 3b, eso es 6b, 1 más 1 es 2. Entonces espero hayan comprendido, chicos, la explicación de este tema. Bueno, aquí solo les hago una pregunta: si está ordenado esta expresión, este polinomio. Sí, ¿verdad? Está ordenado de forma ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Bueno, va de exponente menor a mayor. Es decir, observen que el grado parte del grado 0 porque el exponente, este representa el término independiente. Entonces el término independiente tiene grado 0. Entonces está ordenado de forma ascendente. Si fuera descendente, entonces estaría ordenado este polinomio empezando del grado mayor al grado menor. Entonces este polinomio lo vamos a dejar indicado o ordenado de forma ascendente. Esto sería todo, muchachos, utilizando una de las ecuaciones de productos notables, cuadrado de la suma de dos cantidades. De la suma, recuerden que apenas estamos viendo cuadrado de la suma, pero existe también la ecuación del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Esta es cuando el término de en medio entre A y B es un signo menos. Bueno, esto sería para empezar. Espero me hayan entendido, chicos. Recuerden que aquí utilizamos diferentes propiedades, ya sea la propiedad de la potencia y utilizando también la multiplicación de fracciones. También, ¿verdad?, se pueden abocar de multiplicar fracciones. Recuerden como en el caso del inciso C teníamos que multiplicar 2 veces menos 3/5. Entonces, valga la redundancia, solo tienen que saber cómo multiplicar fracciones, que se multiplican 2 veces el numerador y 2 veces el denominador. Otra parte que les quiero recordar es que si el exponente es un número par y la base es negativa, la respuesta es positiva. Y si el exponente es un número impar y la base es negativa, la respuesta será siempre negativa.